Shalom a todos, bienvenidos a las personas que quieran escuchar este audio que corresponde a los comentarios de una parasha doble, Matot Maase. Con estos comentarios acabamos de cerrar el último capítulo del cuarto libro de la Torá, Bamidbar, y nos dirigimos al último de los libros de la Torá. Es una alegría para mí y agradezco al Creador, a Hashem, que me dé esta oportunidad de ya entrar en la parte final de cerrar este ciclo de comentarios del Zohar. Y con mis más sinceros deseos de que sean de utilidad para todos de la manera que se pueda, que cada persona extraiga lo mejor de lo que pues estos comentarios puedan tener y a partir de ahí pueda construir. Esta semana, con estos dos, esta es una parasha doble, tocó doble, usualmente no es así, usualmente primero es Matot y luego Maaseh. Este libro, el libro de Bamidbar, corresponde en el árbol de la vida a Zeir Anpin. Y ya comentamos en ocasiones anteriores que los libros de las parashas de un libro corresponden a las sefirot del árbol de la vida. Entonces, en el mundo de Yetzirah, por ejemplo, la parashá Bamidbar vendría a ser Keter de Zeir Anpin. Esta última parashá, Matot Maaseh, es Malhut de Zeir Anpin. Y esta es la energía de esta semana. Tal vez por eso, esta puede ser una de las parashá que tengan más información. Es el final del libro de Devarim, con lo cual se genera la manifestación de todo Zeir Anpin. La semana pasada, que fue el Zohar de Pinchas, si nosotros viéramos el Zohar, que es como una enciclopedia de 23 tomos, el solo capítulo de Pinchas abarcaba 2 tomos del Zohar. Esta semana, en la Parasha Matot, el Zohar solo tiene 4 párrafos, 2 hojitas, y de más ahí no hay nada. Eso no quiere decir que no tenga información. Los sabios de la Torah nos dicen que básicamente es porque aún no se debe revelar mucho de estas 2 porciones. Tiene muchos misterios. De hecho, es de las porciones que hay que estudiar con más juicio, con más cuidado, porque la persona que desprevenidamente solo lee el sentido literal de las porciones, Matot Masei, se puede llevar una mala impresión de la Torá, se puede llevar una impresión equivocada, distorsionada. Puede pensar que la Torá no manda esencialmente mensajes de paz y amor, sino que la cosa va por otro lado. Por eso es importantísimo tener en cuenta la visión del Zohar para tener como el panorama completo de lo que nos quiere decir la Torah, porque no es el sentido literal. El sentido literal no es lo que realmente está comunicando. Eso es para, digamos, las personas exteriormente, pero ya una persona que está en un camino serio, en un camino comprometido, se le da la oportunidad de ahondar en los misterios que hay, los códigos que hay detrás de estas porciones. Los temas de esta porción. Número 1. Se le da la orden, esto es inédito además porque muy pocas veces sucede que Hashem le dé la orden al pueblo de ir a atacar y a vengarse de otro pueblo. Aquí da Hashem la orden de vengarse de Midian por intentar desviar al pueblo de Israel de su conexión espiritual. Segundo, esto puede ser contradictorio porque una parte de esta porción habla de desacreditar a las mujeres. Las mujeres que escuchen esto, por favor, escúchenlo hasta el final. No se vayan a llevar una impresión de que esto es machista patriarcal. Pero en esta porción se menciona que la palabra de la mujer tiene que pasar de alguna manera por la aprobación de su esposo. Pero yo lo quiero leer directamente del Humash más adelante. Esto es de lo que la iglesia principalmente se ha valido para desacreditar históricamente a la mujer, porque se han quedado con el sentido literal, ¿cierto? Como ya lo he dicho, se han quedado con el sentido literal, la interpretación de sin buscar más allá.
y de aquí se han valido para que a través de la religión efectivamente se haya generado como una cierta opresión a la mujer, o sea, que no se le dé el lugar que debería tener o que ella merece. Entonces la religión, por eso, digamos que ha sido mayormente acaparada por hombres, mayormente la mujer ha sido relegada a un segundo plano. Y las personas que han difundido la religión no han entendido que la Torah tiene 5 niveles principales de interpretación. El nivel más superficial se llama Peshat. Quien lee solo el sentido Peshat, lo único que va a entender es que la Biblia es machista y patriarcal. Entonces, dicho esto, vamos a leer de la porción Matot lo que nos quiere decir. Yo lo voy a leer en esta ocasión en español. Y habló Moshe, esto es de Números 30. Vamos a empezar con el versículo 2. Y habló Moshe a las cabezas de las tribus de los hijos de Israel, diciendo: Este es el asunto que ordenó Hashem. Un hombre, cuando prometiere una promesa para Hashem o que jurase un juramento para prohibir una prohibición sobre sí, no profanará su palabra, como todo lo que sacare de su boca hará. Y una mujer, cuando prometiere una promesa a Hashem y se autoprohibió una prohibición en la casa de su padre en su juventud, y escuchó su padre a su promesa y su prohibición, la cual se autoprohibió sobre sí misma y cayó a ella, su padre, y entonces se levantarán todas sus promesas y toda prohibición que se prohibió sobre sí misma se levantará. Y si privó su padre a ella en el día que escuchó todas sus promesas y sus prohibiciones, las cuales prohibió sobre sí misma, no se mantendrá, y Hashem perdonará a ella porque privó su padre a ella. Aquí lo que quiere decir básicamente es que una mujer no puede hacer una promesa sin que su padre o incluso más adelante su esposo apruebe esa promesa. O sea que si una mujer hace una promesa y su padre o su esposo, en el caso de que sea una mujer adulta, escuchan esa promesa y no están de acuerdo, ellos están habilitados, autorizados para decir: no, eso no vale, esa promesa no va. Si se quedan callados, se tiene que cumplir tal cual. Pues es un poco complicado a veces tratar de hablarle de Torah a las personas en el sentido literal cuando, cuando se ponen estas cosas sobre la mesa, porque pues obviamente es un contrasentido, es una situación ilógica que, que una mujer no tenga derecho a tener palabra. Entonces, de entrada, eso hay que decirlo, que no es por ahí la cosa, que la cosa va por otro lado. Y eso es lo que se va a estudiar en esta porción. Ahora, pasando a la porción de Maasei, la Torá nos cuenta los viajes que hizo el pueblo de Israel desde su salida de Egipto. Nos cuenta además las instrucciones para tomar la tierra prometida. Y nos cuenta la historia de 2 tribus. O sea, la porción de Maasei es como un mapa, el mapa del tesoro, donde nos va mostrando todas las 42 etapas de los viajes de Israel por todo el desierto. Llegan ya por fin al Jordán. Y hay 2 tribus, que son la de Gad y la de Reubén, que deciden no entrar a la tierra de Israel. O sea, ya después de que pasó todo lo que pasó, hay 2 tribus que toman la decisión de que no, que ellos no van a entrar, pensando que quedándose afuera van a estar mejor. Estas 2 tribus tenían muchísimas cabezas de ganado, tenían muchísima riqueza en ese sentido. Entonces, antes de entrar a la tierra prometida, encontraron unas tierras mucho más aptas para, para pastoreo, más ricas sí, en flora, en fauna, en todo. Entonces decidieron quedarse en esas tierras y no entrar a Eretz Israel. Piensan que la tierra del otro lado del Jordán es más próspera y que les conviene más. O sea, de entrada está diciendo que hay un aspecto de conveniencia. En realidad, estas tribus nunca tuvieron el mérito para entrar a la tierra de Israel, y esto es importante entenderlo. Lo que hacen los líderes de estas 2 tribus es planear cómo evadir entrar a la tierra prometida. Ellos piensan que tuvieron una idea genial
al planear ayudar a combatir al pueblo de Israel y luego quedarse afuera. Entonces, para entender un poquito mejor la historia, la voy a contar más desmenuzadamente. Estas dos tribus ya están cerca a la tierra prometida, ¿cierto? Encuentran que hay unas tierras mucho mejores en riquezas, en minerales, en pastos, en agua, en todo. Y se les abre la galla y dicen, no, nosotros no vamos a entrar a esa otra tierra y nos quedamos en esta más bien para nosotros. Al comienzo hacen como un primer intento de petición a Moshe y Moshe les dice, no señor, ustedes no pueden quedarse acá, esta petición no es válida. Entonces empiezan a negociar con Moshe y le dicen, bueno, listo, eh, negociemos, a ver cómo hacemos para que usted acceda. Vamos a hacer una cosa, nosotros le vamos a ayudar al pueblo de Israel en las batallas que va a tener que pasar para entrar a la tierra prometida. O sea, nosotros vamos y peleamos con ustedes, no pasa nada, pero entonces, cuando ya la tierra esté conquistada, ustedes nos dejan salir y vamos a ocupar las tierras que queremos nosotros ocupar. En ese momento, ya a Moshe le suena un poco más, como que, bueno, listo, no es que quieren, no quieren escurrir el bulto, piensa Moshe. Entonces accede a que listo, así va a ser. Entonces la tribu de Gad y la tribu de Rubén se quedan por fuera de la tierra de Israel. Esta historia tiene un significado oculto. Y el significado oculto es que de todas las tribus de Israel, estas dos en realidad nunca tuvieron mérito para entrar a la tierra de Israel. Nunca tuvieron el mérito para poder habitar Eretz Israel. Y es el propio Hashem el que de alguna manera les coloca en la mente a ellos que es mejor quedarse afuera. Y pues de esa manera ellos piensan que tuvieron una genial idea y que negociaron con Moshe un trato genial. La realidad no es esa. La realidad, como insisto en decir, Hashem puso en sus mentes esas ideas para dejarlos afuera y que ellos creyeran que lo decidieron. Me extiendo un poco en este punto porque eso es lo que nos pasa a todos muchas veces en la vida. Cuando muchas veces nos dejamos llevar por el ego y tomamos esas geniales decisiones por ego, por egoísmo, por deseo de recibir, y pensamos que somos los que estamos tomando las decisiones y resulta que no, que nosotros somos los que no tenemos el mérito para obtener una bendición y es el propio sistema universal el que nos está sacando del escenario donde otros sí van a recibir bendición. Esto generalmente le pasa a aquellas personas que se creen más geniales o más inteligentes que los demás. Pasa mucho, muchas veces en una sociedad. Hay en las empresas, en el mundo del emprendimiento, muchos empiezan con un socio, un proyecto, una empresa. Y de pronto la empresa va a pasar por una etapa de vacas flacas, donde hay muchas deudas, donde hay mucha incertidumbre. Y la cuestión es que hay que pagar y no hay de dónde. Y muchos socios, para zafarse del problema, le dicen al otro socio, vea, yo le voy a vender mi parte de la empresa, se la entrego, se la cedo, tome usted eso, usted es el dueño de la empresa, pero entonces a mí no me vengan a molestar con deudas. O sea, yo me zafo, yo le vendo mi parte, usted me la compra y la empresa es suya. Y muchos hacen eso y entonces se salen de las empresas. Muchas veces pasa, esto es prácticamente pan de cada día, que hacen eso, el que se queda con la empresa resiste un poco más, le pone el pecho a los bancos, le pone el pecho a los acreedores y en algún punto la empresa vuelve a despegar y vuelve a ser fructífera. Y los que se fueron son tan descarados muchas veces de decir, no, esa empresa era también mía y a mí me sacaron, a mí me engañaron, a mí me dijeron, o sea, y eso pasa cuando una persona no tiene el mérito, por ejemplo, vuelvo al ejemplo de la empresa, cuando una persona no tiene el mérito de tener parte en esa empresa, el propio Hashem le pone en la cabeza cómo salirse de ahí y apenas se sale de ahí, la empresa entra en su etapa de bonanza. No son casos aislados y por eso lo pongo como ejemplo.
porque toda empresa tiene un momento que se le conoce en el mundo del emprendimiento como el momento calavera, que es el momento donde las cosas no pueden salir peor, donde todo está demasiado mal. Y es donde las empresas o surgen y despegan completamente o terminan y cierran. Así mismo pasa con una pareja, cuando por ejemplo una persona piensa que su pareja no es lo suficiente para él o para ella. Entonces, no, yo merezco a alguien mejor, yo merezco una persona con mejor proyección, yo merezco una persona así, una persona así. Lo que la persona no sabe es que al tiempo su ex va a estar mucho mejor con otra persona y se va a ver mucho mejor. Y hay mucha gente que pasa su vida en redes sociales viendo cómo su ex ahora está en la cima y ellos se quedaron atrás. Es por eso, porque muchas veces cuando uno toma decisiones guiado por su propio ego, por su propio deseo de recibir, tiene que tener cuidado porque puede ser que el sistema, que Dios, que Hashem, lo quiera retirar a uno de una bendición. Y aún así, hay personas que tienen un ego tan grande que aunque pierden, piensan que ganaron. Aplican esa filosofía de perder es ganar un poco. O sea, hay gente que tiene un ego tan grande que aún perdió y necesitan seguir creyendo que ganó. Y que si esa empresa es lo que es por él cuando él estaba en la empresa. O esa pareja es lo que es por él, porque sí, nos creemos súper geniales, nos creemos la última Coca-Cola del desierto. El caso es que en total hicieron 42 viajes por el desierto, pero llegar a la tierra prometida les tomó tan solo 6 días, lo cual revela varias cosas. ¿Cómo así? Pasé 42 años en el desierto, 38 años, 39 años en el desierto. Y llegar a la tierra prometida me tomó apenas 6 días. Lo primero que esto nos dice es que cuando una persona está en un proceso espiritual y está atravesando un desierto puede ser en su vida personal, en su vida emocional, en su vida laboral, en su salud, en su propia vida espiritual, va a pasar por un desierto, pero la situación puede cambiar de un momento a otro. O sea, el sistema universal, el sistema del árbol de la vida es así. Podemos pasar años de los años sufriendo por una situación X o una situación Y, pero cuando es el momento de recibir, de un momento a otro, como en un chasquido, todo cambia, todo puede cambiar para bien. La situación negativa se puede disolver como si nunca hubiera existido. De eso se trata una parte de esta explicación de por qué tantas décadas en el desierto y en solo 6 días ya llegaron a la tierra prometida. Lo segundo que revela esto es que el trabajo no es el resultado. Una cosa es el trabajo y otra cosa es el resultado. Hoy en día tenemos una generación de jóvenes y de adultos jóvenes, la llamada generación de los famosos millennials. Los famosos millennials son personas que quieren ver resultados, pero no quieren pasar por el proceso que se necesita para ver esos resultados. Se creen muy inteligentes, se creen intelectualmente más formados que sus padres, tienen ese tema de la gratificación instantánea porque crecieron con el entorno de las redes sociales, entonces piensan que todo se les tiene que ser dado inmediatamente cuando ellos quieren o cuando ellos lo solicitan. Y les pasa mucho eso, que cuando se enfrentan a la vida real, cuando se enfrentan a que en un trabajo tienen que ser persistentes, tienen que pasar por un desierto antes de obtener el cargo que quieren, se queman, o sea, no son capaces, empiezan a culpar al sistema, empiezan a culpar a los políticos, empiezan a culpar a Dios, al que sea menos a ellos mismos, porque pensaban que al salir de la universidad el mundo se les tenía que entregar prácticamente que en bandeja de plata. Em, y nosotros tenemos que entender, ya que estamos en el libro o en la porción que representa Malhut de Yetzirah, que todo en la vida necesita un proceso de formación. Yetzirah es el mundo de la formación. El único propósito del universo es ese, formar, convertir. ¿Convertir qué?
el ratzon atzmi, que significa deseo egoísta, en razón lashpia, significa deseo de influenciar. De hecho, lo que está consignado en los libros de Kabbalah sobre, muchas veces nosotros hablamos el deseo de recibir, hay que convertir el deseo de recibir en el deseo de dar y compartir. Y no es tan exacto, porque Ratzon Lashpia es deseo de influenciar, no es deseo de recibir para compartir. Entonces, tenemos que convertir el deseo egoísta en un deseo de influenciar. ¿Qué es deseo de influenciar? Que lo que yo haga tenga impacto. Y mucha gente confunde impacto con resultado. Y en pos del resultado, acaban con el mundo según su nivel de alcance. O sea, nuestra sociedad, ¿qué es? Es eso, que lo importante es tener dinero. Entonces, si para tener dinero hay que contaminar los ríos, hay que deforestar los bosques, hay empresarios que lo hacen. Eh, o incluso contaminar dentro de la propia ciudad. Poner una empresa en una zona donde no se deben poner empresas porque puede contaminar zonas residenciales. Producir basura. O sea, el mundo está lleno de basura más no poder, por ejemplo. Son cosas que hay que ponderarlas y hay que decirlas. Que hemos hecho de este mundo un desastre ambiental. Es por eso, porque en pos del resultado no nos importa qué pasa con el mundo. Y en pos del resultado también es ese deseo de estar en el consumismo excesivo. Las personas que, por ejemplo, compran y compran comida y luego la tienen que botar. Las personas que compran un montón de cosas que al final no usan, etcétera, etcétera. El impacto de una persona se mide por cómo hace las cosas y no por lo que logra. El problema, vuelvo al ejemplo empresarial, el producto, como ya hemos visto en parasha anteriores, es un testigo de cómo está el estado espiritual de una persona. Pero aquí hay que ir un poco más, porque el problema no es el producto en sí, el problema es cómo llegué a ese producto, cuánto contaminé para llegar a ese producto. Si pasé por encima de los empleados de la empresa para llegar a ese producto, si fui abusivo y evadí impuestos para llegar a ese producto. Y todo eso tiene que ver con el mundo de la formación. Por eso después la gente se aterra. ¿Por qué están cerrando tantos negocios por la pandemia? La pandemia no está cerrando negocios. Lo que pasa es que hay un proceso en el cual el dinero se está transfiriendo de personas que no lo han trabajado adecuadamente a personas que sí lo han trabajado adecuadamente. Otro ejemplo, alguien que pone, ahorita que están tan de moda los restaurantes, ¿cuánta gente no ha abusado con los precios por un plato de comida que porque es alta cocina? O por ejemplo, personas que inescrupulosamente manipulan alimentos en los restaurantes y sirven lo del día anterior para el día siguiente. No tienen las mejores prácticas de higiene, etcétera, etcétera. O sea, todo tiene una causa detrás. Nada aparece de repente. Todo tiene una causa detrás. Y de esto se trata entender el mundo de la formación. En el mundo de la formación hay dos cosas, el Yetzer Hara, que es la formación del mal, y el Yetzer Atop, que es la formación del bien. Los seres humanos tenemos la capacidad de moldear la realidad, formando hacia lo positivo o hacia lo negativo. El problema raíz de la humanidad es tener activada una única función mental que les dice, cueste lo que cueste, hay que tener un resultado que me permita recibir. O sea, eso es lo que más arruina la vida de una persona, que tiene instalado en la mente ese, cueste lo que cueste, lo tengo que tener. Y así es que hemos formado el mundo que tenemos. Una persona que quiera formar un mundo de bien desea generar impacto más allá de las ganancias. Una persona que quiera formar un mundo de mal gana mucho dinero haciendo pelota al mundo. Y bueno, la cuestión de explicar esto, de explicar un poco una introducción al mundo de la formación,
de qué es formar el bien, de qué es formar el mal, de qué es el formar el bien internamente con el Ratzon Hashmi, el Ratzon Lashpia. Toda esta historia es para entender lo siguiente. Para conquistar una tierra prometida debemos primero conquistar nuestra propia tierra. Recuerden que la Torah dice que somos hechos del polvo de la tierra, o sea que nosotros también somos considerados tierra. Cuando a Adán le entregan el Gan Eden y empieza a administrarlo, a nombrar a los animales, a darle como orden al Gan Eden, significa que Adán estaba controlando cada uno de sus propios impulsos animales. De hecho, una de las cosas que más marca a nivel Midrash, a nivel Zohar, cuando Adán pierde su estatus en el Gan Eden, los animales lo empiezan a atacar. Ya no le tienen el respeto que le tenían antes. Y eso, digamos, se ve reflejado hoy en día en que una persona, si se mete a la jaula de los leones lo pueden, Hasbe Shalom, herir o hasta matar, porque ya no se tiene ese estatus espiritual donde los animales eh, le tenían un respeto y una distancia a Adán. En este caso, ya a nivel de Sot, nosotros, los seres humanos, también tenemos que controlar el animal interno, tenemos que educar el animal interno. Y educar el animal interno es educar principalmente los impulsos animales. Es decir, que conquistar la tierra equivale a conquistar el cuerpo. La redención de una esclavitud externa comienza con la redención de una esclavitud interna. O sea, muchas veces la persona es esclava de sí misma, es esclava de sus malos hábitos, es esclava de sus malas costumbres. Hay personas que, por ejemplo, pueden ser esclavas del hecho de que no pueden madrugar. Todo el tiempo tienen que estarse despertando a las 10 de la mañana. Hay personas que son esclavas de estar comiendo comida chatarra. Hay personas que son esclavas del, no sé, del cigarrillo, del alcohol, de una droga. Y eso son esclavitudes internas. Uno no puede ser autoridad para los demás si antes no ha sido autoridad para uno mismo. Muchas veces por eso los hijos ven en los padres que dicen muchas cosas, pero que no se ven reflejadas en ellos. Muchas veces un padre le puede decir a un hijo que robar es malo, pero si el papá también roba, también trampea, también se saca las cosas de la empresa y la casa está llena de objetos con el logo de la empresa, pues el papá está robando. Entonces ese papá, ¿qué autoridad va a tener para decirle a un hijo que no robe después? O un padre que es mentiroso, que saca mil excusas y dice mil mentiras para evadir lo que tenga que evadir. No es capaz de decir de frente las cosas. Y después le está pidiendo a sus hijos que digan la verdad, que no digan mentiras, que no hagan trampa en los exámenes. Y los hijos se dan cuenta del nivel de incoherencia de sus padres. Ellos son los primeros que ven e incluso juzgan esos estados de conciencia de sus propios padres. Por eso los padres pierden autoridad sobre sus hijos, porque después los hijos, sobre todo en la etapa de la adolescencia, les dicen, no, pero usted qué me va a venir a decir a mí si usted esto, si usted esto, si usted lo otro, si usted grita, si usted toma, si usted miente. O sea, ahí es donde empieza la falta de autoridad de un padre sobre un hijo. Cuando el propio padre no ha sido capaz de conquistarse a sí mismo, ¿qué le va a venir a decir a un hijo? Muchas corrientes espirituales modernas juegan de forma peligrosa con un límite muy frágil entre la expansión de la conciencia y la esclavitud del cuerpo. Bueno, voy a poner un ejemplo, tal vez poco conocido, tal vez por algún sector, que es el de la gente que trabaja con corrientes de psiconáutica, los psiconautas. Hay personas que tienen toda una teoría elaborada acerca de los niveles de conciencia, de la elevación de conciencia, y logran supuestos resultados en esa elevación de conciencia utilizando drogas o utilizando, entre comillas, plantas de poder o utilizando cosas externas para que el cerebro genere algún tipo de choque de sustancias y ese choque de sustancias genere algún tipo de nivel de alucinación para que esa alucinación supuestamente otorgue los niveles de conciencia.
Entonces, los que toman yagé, por ejemplo, entran dentro de esa categoría. Los que toman ayahuasca, los que usan la marihuana, los que usan el LSD, todo este tipo de sustancias que lo que buscan supuestamente es que la persona sea muy espiritual. Y eso es una puerta peligrosa porque por buscar esa expansión de la conciencia sin pasar por un proceso, sin pasar por un desierto, usando un atajo a través de las drogas, la persona se puede quedar aún más esclava de lo que era cuando entró antes de entrar al tal camino espiritual. Dentro de eso hay, por ejemplo, disciplinas como la magia del caos, el tecnopaganismo, etcétera, etcétera, que promueven el uso de estas sustancias, pero que a la hora de la verdad, incluso hay registros que dicen que los propios creadores de esos sistemas espirituales terminaron en la indigencia en la calle. Em, y muchas personas se quedan en la dependencia a las drogas para ampliar su conciencia. Voy a cerrar este tema, pero lo traje como otro ejemplo de que incluso en la vida espiritual hay que pasar un desierto y que uno es opcional, que que las cosas que valen la pena en la vida toman tiempo y cuestan trabajo para que tengan un mérito verdadero. Ahora, voy a pasar a otro tema. Este tal vez lo toque más adelante cuando se haga el análisis del árbol de la vida. Ahora vamos al tema de los votos y las promesas. Como decía la Parashá Matot, si una mujer hace una promesa o un voto y la mujer es soltera y hace la promesa mientras su padre no está presente y el padre se entera después, el padre puede cancelar la promesa de la hija. Y si está casada, el que cancela la promesa es el esposo. Como lo dije al comienzo, si uno lee esto literalmente, el resumen es que la palabra de la mujer no vale. O sea, que vale con la aprobación del hombre. Y esto, como lo leímos de Números 30, si esto fuera cierto, todo el discurso feminista tendría sentido. Pero hay que ir más allá, porque de eso se trata, de decodificar. En hebreo, una promesa se dice shabua. Y en hebreo, un voto se dice neder. Y aquí es donde vamos a entrar al tema grueso de este comentario, que es los votos y las promesas. Dice Lari, con respecto a los juramentos y anulación de votos, sepan que, incluso cuando está escrito en el Zohar, que las promesas ocurren en Nukba de Seir Anpin, que es Malhut, y los votos ocurren al nivel de la Suprema Binaj, en principio ambos ocurren en Nukba de Seir Anpin, es decir, lo femenino de Seir Anpin llamado Malhut. Y esto es a lo que realmente alude este versículo. O sea, cuando nos dice que su esposo podrá confirmar la promesa a su esposa, podrá anularla, sea un voto o sea una promesa. No está hablando de una mujer que tenga que pedirle permiso a su marido para, eh, para hacer una promesa. En ningún momento está diciendo eso. Lo que está diciendo es que la mujer representa Malhut y que el esposo es Seirampi. O sea, aquí nos está hablando desde el árbol de la vida. No nos está hablando de un matrimonio donde una mujer tenga que estar sometida a un hombre. Además que más adelante o en algún momento veremos que es todo lo contrario, que en Kabbalah, por lo menos, la que manda en la casa es la mujer y el que tiene que obedecer es el hombre. Eso es bueno saberlo. Sigamos. Entonces nos dice aquí, ¿quién es el esposo? No estamos hablando de un hombre y de una mujer. El esposo es Seir Anpin, que es Gesed, Geburah, Tiferet, Netzat, Hod y Yesod. Pues entonces, quien está sujeto a la determinación del esposo no puede ser otro que la esposa, que es Malhut. O sea que Malhut depende de Seir Anpin. Ya como hemos explicado previamente, el aspecto siquiera de lo femenino es la voluntad o el deseo de precipitar físicamente el propósito divino de la creación, haciendo que esta realidad se convierta en la cosa de Hashem, en la casa de Hashem, perdón.
La mayoría de corrientes espirituales sitúan a la persona en un estado de elevación o plenitud perfectos, estar allá arriba dejando el mundo atrás. En Kabbalah no es así. En Kabbalah constantemente estamos en el juego de subir a los mundos superiores, pero también subir para bajarlos al mundo, agarrar el cielo y bajarlo a la tierra. Y esta explicación tiene todo que ver con los votos y las promesas y con esta historia de Nukba y de Seirampin y de la mujer y del hombre y todo esto. Bien. Y con lo anteriormente dicho de esas personas que pretenden subir a los mundos espirituales, ¿cierto? Mm, solo por el placer de ellos estar iluminados y estar en el mundo de la perfección absoluta. Una persona que solamente quiere su paz y su perfección personal no está generando ningún cambio en el mundo. La idea de la cábala es subir a los mundos superiores, tomar luz espiritual y bajarla a este mundo. Sin embargo, este deseo, digamos, em, dice aquí el Zohar, sin embargo, este deseo debe copular en medidas iguales con el deseo de escaparse de lo mundano en favor de abstraerse a la realidad espiritual. Es decir, es muy fácil en estos términos elevar a una persona, pero no es lo mismo elevarse que estirarse. O sea, hay un personaje en el universo de Marvel que es el de los Cuatro Fantásticos, que es el Señor Elástico, el que se puede estirar y vuelve y toma su posición o su cuerpo, su forma inicial. No es lo mismo elevarse, o sea, porque elevarse implica despegar los pies del suelo, ¿no es verdad? Pero estirarse implica elevarse con los pies en la tierra. Es decir, si volvemos a tomar el ejemplo de los que usan drogas supuestamente con fines espirituales, es fácil tomar alguna droga y elevarse, pero la pregunta es, ¿los pies siguen en la tierra? Seguramente que no. Seguramente que los pies ya no están en la tierra. Ese es el secreto verdadero, poder elevarse pero sin despegar los pies de la tierra. Y sigue, esta copulación de estos dos deseos es necesaria, porque si no estuviera bajo este principio, la persona puede tener alcance a ambas realidades, pero desasociadas una de la otra. Cuando habla aquí de copulación es de eso. O sea, el término copulación es que tanto el universo material como el universo espiritual deben tener armonía, deben poder trabajar en armonía, porque si no, las realidades se disasocian, o sea, y eso pasa. Por ejemplo, eh, una persona que no tiene asociado o no tiene copulación entre su mundo material y su mundo espiritual es la persona que, por ejemplo, dice, Yo estudio Kabbalah los domingos, pero el resto de la semana ni en cuenta". O en la persona que tiene el pensamiento religioso, que me porto mal en la semana, pero voy a Shabbat. Me porto mal en la semana, pero el domingo voy a la iglesia. Y allá me doy mis golpes de pecho, me pego mi chilladita y doy el diezmo y ya. Incluso hay iglesias a las cuales la gente va literalmente a comprar el indulto de lo que van a hacer. O sea, como la película de la Virgen de los Sicarios, que el sicario antes de ir a matar iba y pedía perdón y pagaba un indulto por lo que iba a hacer. Y esta es la causa por la cual las personas parecen abducidas por el mundo material y su memoria espiritual cada vez está más difusa, pero le va a alcanzar vivir de la memoria. O sea, una persona que está desasociada entre su mundo material y su mundo espiritual empieza más a vivir de los recuerdos que de las cosas concretas. Por ejemplo, eso le pasa a muchos que en su juventud fueron muy prósperos, pero llevan décadas en pobreza. Y cada día viven es de un recuerdo cada vez más difuso. O sea, viven de cuando tuvieron plata. Se acuerdan esa época que les iba bien, que tenían buena casa, que tenían buen carro. Pero ojo, no es lo mismo
tener 60 años y vivir de recuerdos, a pensar y recordar a los 60 años qué fue lo que hizo cuando le iba bien y tratar de repetirlo, tratar de replicarlo. Muchos empresarios empiezan de cero a los 60 años y vuelven y levantan. Y esto es lo que nos está diciendo, que hay que tener una unidad entre el mundo material y el mundo espiritual. No es solamente espiritualidad, no es solamente pensar en que Dios es amor y la Biblia lo dice. Y no es solamente trabajar el mundo material y solo pensar en dinero. Hay que tener como un juego equilibrado de fuerzas entre ambos mundos. No es tan fácil, pero hay que hacerlo. Ahora, los sabios han dicho que los votos aseguran cierto rigor que uno se pone a sí mismo en pos de ese camino espiritual. Vamos a analizar qué es un voto y qué es una promesa. Un voto es un pacto que uno hace con uno mismo y una promesa es un pacto que uno hace con algo externo. Es decir, por ejemplo, la persona que quiere bajar de peso y decide dejar de comer grasas, decide dejar de comer harinas, toma ese voto y es algo interno. Nadie más lo tiene que saber. La persona que se compromete la persona que hace una promesa, necesariamente tiene que prometerle algo a alguien, necesariamente tiene que públicamente quedar comprometido a cumplir. Entonces eso hay que tenerlo presente. Que uno es interno, el voto, y otro es externo, la promesa. Excepto un caso, que es el voto de silencio. Por ejemplo, si yo tengo que ir a trabajar, me tengo que asociar con personas, tengo que hablar con personas. Si tomo un voto de silencio, pues va a ser muy visible ese voto de silencio. Va a ser muy claro. Ok. En teoría, la energía contenida en los votos y las promesas debería tener un efecto positivo sobre Nukba, o sea, sobre este mundo, sobre Malhut. La explicación mística acerca de los votos y las promesas es la siguiente. Esto está en el inicio del libro de Kohelet. Y dice, el Ari lo va a explicar magistralmente. El primer verso de Kohelet dice, vanidad de vanidades, todas son vanidad. Ahora, repito, vanidad de vanidades, todas son vanidad. La palabra vanidad se dijo en este caso 3 veces en singular y 2 veces en plural. Y como el mínimo del plural cabalísticamente son 2, acá se está hablando de 7 vanidades. Es una forma de interpretación profunda. 7 vanidades. En hebreo, la palabra vanidad se dice Evel y es la misma palabra que se usa para decir vapor. Entonces, sigue el Ari. Hay un vapor que sale de la boca de Zeirampín y se convierte en luz. Y esta luz envuelve las 7 subsefirot de su nukba. Esto puede ser un poco confuso, pero el solo hecho de que la persona lo escuche a su alma le va a dar una fuerza increíble. O sea, pueda que la parte consciente no lo entienda, pero la parte no consciente sí lo va a entender. Es decir, en Zeirampín, que son las sefirot de Zeirampín, hay un árbol de la vida. Y en Malhut de Zeirampín también hay otro árbol de la vida. O sea, esto es como hacer un zoom fractal. Es decir, el vapor luminoso envuelve la sefirot de Nukba de Zeirampín. Estas son 7 vanidades nombradas en el libro de Kohelet, que, bueno, Kohelet es Eclesiastés. Cuando dice, surgen de la boca de Zeirampín. Al ser Zeirampín un parsuf, cuando hablamos en términos de árbol de la vida de un parsuf, quiere decir que nos va a explicar el Zohar que tiene boca, que tiene ojos, que tiene rostro. Estas luces salen de la boca de Zeirampín y ese es el verdadero significado místico de una promesa. Debemos de saber, de hecho, que es un precepto positivo hacer una verdadera promesa en nombre de Hashem. Pero aquí entonces hay una contradicción, porque en los 10 mandamientos dice
que no jurarás el nombre de Dios en vano. Algo así dice. Uno de los mandamientos dice no usar el nombre de Dios en vano, pero lo que quiere decir es no jurar en vano sobre el nombre de Hashem. O sea, no hacer promesas en vano. O sea, que una verdadera promesa siempre es en nombre de Hashem. O sea, cuando hablamos de una promesa verdadera, es en nombre de Hashem. Cuando una promesa es verdadera, siempre es en nombre de la parte divina que hay en mí. Cuando una persona hace una promesa, está involucrando su propia esencia divina. Así sea una promesa tan tonta como llegar temprano a una cita. Esa promesa involucra su propia parte divina. Y si no cumple la promesa, esa parte divina es la que va a arruinar. O sea, lo que va a arruinar es la propia parte divina que hay dentro de la propia persona. Tal como está escrito en Deuteronomio 10:20, y jurarás por el nombre de Hashem. La palabra Shabua, como lo vimos anteriormente, que es promesa, Shabua conecta también con el número 7, las 7 vanidades, y hace referencia a estas 7 vanidades. Es decir, hacer una promesa es dividirse a uno mismo en 7 partes. Toda promesa que una persona hace tiene Gesed, Geburah, Tiferet, Netzat, Hod, Yesod y Malhut. Eso es lo que significa hacer una promesa. Y estos 7 vapores de su luz envolvente surgen de la boca de Zeirampín, la cual es llamada verdad, que verdad en hebreo es Emet. Cuando una persona hace una promesa, solicita extraer vapor de la boca de Zeirampín. Entonces, hacer una promesa es algo muy complejo. Y muchas personas, y esto lo veremos más adelante, los problemas que tienen en la vida es por las promesas que no cumplieron. Entonces, vuelvo y retomo. Cuando una persona hace una promesa, solicita extraer vapor de la boca de Zeirampín, la cual siempre que es solicitada emana 7 vapores. Si no estuvieran estas 7 luces, la persona no podría cumplir la promesa. Cada vez que una persona hace una promesa, hace que del árbol de la vida salga luz. Ahora, falta que la persona concrete su promesa. Y una persona que no concreta sus promesas desperdicia luz espiritual. Y por otro lado, cuando la persona promete con verdad, la persona cumple. Toda persona que no cumple una promesa es porque cuando prometió no era cierto. Eso es lo que significa cuando dice, si el marido no está presente, puede anular la promesa. Si estaba presente y no dijo nada, la promesa se cumplirá. Lo que significa ese versículo, que el marido esté presente, significa que todas las emociones de Zeirampín estén presentes en el momento de hacer la promesa. Muchas veces hay gente que hace promesas y de verdad tiene el deseo de cumplirlas, o sea, es sincero, pero la motivación no es la correcta. El Zohar habla, en este caso, de vapor de luz porque es aquello intangible que no se ve dentro de las acciones o dentro de los propósitos de las personas, o sea, la luz que hay detrás de las acciones que hacemos nosotros. El llamado, entre comillas, poder de la palabra viene de esa capacidad que hay en las personas. Ahí es donde uno entiende por qué a unas personas no les salen las cosas y a otras sí. Porque algo en la motivación de algunas personas no es auténtico. Y eso es fundamental y es capital para entender el éxito y el fracaso de una persona. Una promesa verdadera siempre cuenta con estos vapores de luz metafísica. Dice aquí, la estatura que alcanza Nukba en este momento es desde el pecho de Zeirampín hacia abajo. Es decir, que toda promesa implica un crecimiento y ese crecimiento implica hacer algo que uno no hace siempre. Cuando uno promete algo, generalmente está asociado a hacer cosas que uno usualmente no hace o a dejar de hacer cosas que uno usualmente hace y que son negativas y tiene que dejar de hacerlas. O sea, implica un cambio y todo cambio implica crecimiento. La persona puede entonces elevar su promesa de Nukba, pero solo hasta cierta parte de Zeirampín. Y esto ratifica lo que dice cuando dice
el esposo es quien confirma o anula la promesa. O sea, la emoción desacredita o acredita la acción. Una acción sin la emoción correcta no sirve de nada. Entonces es cuando las personas dicen, ay, pero yo hice tal cosa, pero yo me porté bien, pero yo fui, pero yo traje. Sí, pero igual no sirvió de nada. Es porque no tenía la emoción correcta y por eso no sirve de nada. Estas promesas también son llamadas promesas de verdad, porque la luz que contiene a esas promesas proviene del nombre Aleph He Yud He, que es el nombre Ehyeh. La palabra Ehyeh o el nombre de Dios Ehyeh significa seré. O sea, cuando una persona promete hacer algo, lo que realmente promete es ser una nueva persona o ser un nuevo individuo. Alguien que ahora hace las cosas de una manera distinta. Es decir, las promesas son hacer y ser. Las promesas no solo son hacer, sino hacer y ser. ¿Ser qué? El compromiso de ser diferente. Sigue diciendo aquí, como ya sabemos, el valor numérico de y al cuadrado es 441, que es el mismo valor numérico de emet, que significa verdad. Lo que está escrito en el Zohar acerca del versículo que dice, comillas, y ahora que el poder de Dios se magnifique. El nombre que usa para Dios es Aleph Dalet Nun Yud, que es Amonai. También es sabido que Malhut se refiere al poder del nombre Amonai, que el significado de este nombre es Amonai significa mi Dios o mi amo. Esto es así porque Malhut es conocido como Batsheba y la palabra Batsheba en hebreo significa hija de siete. ¿De siete qué? De siete vapores de luz. Y cada uno de sus 7 subsefirot son manifestaciones del nombre de Hashem. O sea, si tomamos 7 nombres de Hashem, vamos a seguir, digamos, haciendo un jueguito con el número 7. Si tomamos 7 nombres de Hashem, dan como resultado 28 letras. Por eso decimos que el poder de mi Dios, Koach, o sea, Koach es igual a 28. La palabra, y Koach significa poder. Y por eso a Malhut se le llama el poder de Dios. O sea, el poder de Dios, Malhut, está asociado al número 28, que es voluntad o poder, y está asociado a los 7 vapores de luz. ¿Dónde se ve dónde se ve el poder de Dios? Pues en este mundo. Este es el mundo donde se manifiesta y se puede ver el poder de Dios. Ahora bien, vamos a hablar un poquito referente al poder místico de los votos. Dice aquí, sepan que la diferencia está en que hay 3 tipos de luces diferentes que surgen de Arihampin. Arihampin es Keter, Jochma y Binah. 3 tipos de luces diferentes surgen de Arihampin y llegan a Zeirampin. Cuando una persona hace un voto, no sale de la emoción, el voto sale directamente de Keter. Ahí uno entiende por qué es tan importante cumplir alajá, cumplir leyes, porque en el judaísmo y en la cábala hay tantas leyes, porque al cumplir una ley, una alajá, se asemeja a un voto. Y una persona que cumple votos, cumple alajá, está conectando directamente con Keter. Arihampin es la formación de Sefirot que representa la voluntad. Representa la voluntad, o sea, Arihampin no es lo mismo que Seirampin. Es decir, en Seirampin hablamos de fuerza de voluntad. Y cuando hablamos de fuerza de voluntad, hablamos de libre albedrío. ¿Lo puedo hacer o no lo puedo hacer? Arihampin es voluntad pura. En Arihampin, Keter le da luz a Jochma, pero la obliga a recibir esa luz. O sea, aunque Jochma no quiera, Keter le da la luz y luego Jochma necesita a Binah, porque Jochma, digamos, no entiende muy bien qué hacer con esa luz y Binah sí lo entiende. Entonces, ahí es donde está el secreto de Keter, uno de los secretos de Keter, Jochma y Binah, que la voluntad de Keter, que es voluntad pura, obliga a Jochma a recibir luz aunque Jochma no quiera. Dijimos que existen 3 tipos de luces.
el primer tipo de luz surge del supremo Gesed de Atik Yomim. Atik Yomim es la parte más interna de Keter. Tenemos que entender que cada sefirá tiene adentro un árbol de la vida con 10 sefirot. Entonces, vamos a tener que hacerle zoom a la sefirot de aquí en adelante para entender estos conceptos. Hay que usar mucho la imaginación, entonces vamos a hacerle zoom a Keter. Dice aquí, y se extiende hasta las 13 rectificaciones de la barba de Arihampin, las cuales son llamadas masal. El masal, y esto pues ya es de astrología cabalista, no son 12 signos, son 13 signos. Hay un signo treceavo que es el que de alguna manera controla a los otros 12, aunque no es el tema de aquí. Y desde ahí, esa radiancia desciende hasta Da'at entre Abba e Ima y sirve para unificar a Jochma y Binah para que copule. O sea, la primera luz que sale, la primera de estas tres luces sale desde el área de Gesed, de Keter, y esa luz sale hacia Jochma y Binah y las unifica en Da'at. Entonces aquí Da'at aparece y ayuda a unificar a Binah y a Jochma. Entonces pareciera como que Jochma y Binah se convierten en una sola sefira justo debajo de Keter. Este es el producto de esta primera luz. Y con la fuerza de esta luz, Netzach, Hod y Yesod de Ima se convierten en los intelectos de Zeirampin una vez que Zeirampin madura. O sea, cuando Jochma y Binah descienden unidos, ellos proveen intelecto completo a Zeirampin. Eso en cuanto a la primera luz. La segunda luz también sale de Arihampin, que es una radiancia que sale de la luz interna de, dice aquí, Moja Setimana, que significa cerebro oculto. Esta luz ya sale directamente desde Binah de Keter. La primera salió de Gesed de Keter, la segunda sale de Binah de Keter. Y por eso se le llama cerebro oculto. ¿Por qué se le llama cerebro oculto? Se le llama cerebro oculto porque nosotros desconocemos el propósito de la creación. Es decir, aquí entendemos, hasta aquí vamos en que unos mechones de luz surgen de Binah de Keter y descienden también hasta Zeirampin. Cuando habla el Zohar de mechones de luz, esto suena mucho a lo que en la física cuántica se llama teoría de cuerdas, que la realidad se forma por unas cuerdas de energía y que no solamente crean una realidad, sino múltiples realidades o múltiples dimensiones. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Esto puede ser un poco pesado, sobre todo cuando uno no tiene como mucho contacto con el árbol de la vida, pero como dije anteriormente, el solo hecho de que la persona lo escuche, esa información va directamente a su alma. Todo esto pasa en el momento en que una persona hace un voto y por eso es más complejo que una promesa. Una promesa, de una u otra manera, otorga estatus externo. O sea, quien hace una promesa y la cumple, obtiene buen nombre, obtiene chapa social. O sea, se ve, esta persona me prometió y cumplió. Listo. Un voto es algo que nadie nota, excepto tal vez, como se dijo anteriormente, un voto de silencio. Cuando una persona tiene un deseo de crecer, surgen luces que lo asisten desde el mismísimo árbol de la vida. Cuando una persona realmente quiere crecer, del árbol de la vida le ayudan para que ese crecimiento se dé. El detalle a relatar, o sea, la razón de relatar estas luces denota que descienden intelectos muy detallados. O sea, que haya tanto detalle que porque una luz sale de un lado, fusiona a Abba e Ima, que la otra luz genera 13 mechones. Lo que nos está mostrando es la explicación a por qué la alhaja también es muy detallada y por qué el objetivo de la alhaja es conectar con pureza espiritual. Una persona que cumple con alhaja, por ejemplo, dejar de comer cerdo, dejar de comer productos
que contengan cerdo. Está recibiendo pureza espiritual y esa pureza espiritual lo asiste desde el mismísimo árbol de la vida de ahí en adelante. La persona que guarda Shabbat íntegramente, lo mismo, etcétera, etcétera. Y por eso hay alajá que es tan detallada cuando uno se pone a estudiar leyes de las fiestas, leyes de Pesaj, leyes de Purim, leyes de Hanukkah. Por eso es tan detallado porque está relatando, son procesos de filamentos de luz que la persona va a poder conectar con ellos. Ahora, habiendo hecho este pequeño paréntesis, hay una tercer luz que es una radiancia que surge de la fuente de Arihampin y se origina en los mojín de Arihampin. ¿Qué son los mojín? Cerebros. O sea, la palabra mojín significa cerebros. La tercera luz surge de los propios intelectos de la creación. O sea, es una luz aún más profunda y más compleja. Y lo que quiere decir es que cuando una persona presenta un deseo de crecimiento espiritual y pone en marcha acciones para ese crecimiento, eso que la persona hizo fue diseñado por la inteligencia misma que hizo el universo. O sea, el hecho de que una persona esté estudiando estos audios, aunque nunca haya conocido de Kabbalah ni de judaísmo, esto fue planificado desde el mismísimo momento que el universo fue creado para que la persona conectara con este camino. Lo que la persona tuvo que pasar en su vida para conectar con este camino, todo eso ya estaba diseñado por una inteligencia muy compleja y fue la inteligencia que hizo el universo. La forma de llegar al conocimiento espiritual ya estaba contemplada cuando se originó la creación. Ahora, dice aquí, la tercera luz surge de la frente de Arihampin y brilla hasta Zeirampin. La frente de Arihampin es la unión de Keter, Jochma y Binah. Estas tres luces están guardadas desde la creación del universo, pero la persona debe esforzarse para obtener esa luz. Por eso es que cumplir alajá cuesta esfuerzo. Si no costara esfuerzo, no estaría conectado a la frente de Arihampin. Solo quien decide crecer espiritualmente puede revelar este tipo de luz. Cuando estas luces surgen de Arihampin y bajan a Zeirampin, destruyen cualquier energía de juicio de Zeirampin. Por eso es que una persona que empieza a cumplir alajot corta con el juicio en su vida. Ahora, pregunta, ¿por qué destruye cualquier juicio? Cuando una luz desciende desde Arihampin, destruye cualquier formación de deseo egoísta en el propio mundo de formación y solo queda el deseo de hacer el bien. Ya vimos que en Zeirampin la persona tiene libre albedrío. O sea, la persona en Zeirampin puede elegir bien o mal, hacer o no hacer, deseo egoísta o deseo de influenciar. Listo. Los intelectos superiores son los que hacen que una persona con intenciones sinceras, mejor dicho, son los intelectos superiores los que hacen que una persona con intenciones sinceras haga el bien. O sea, una persona que realmente tenga una intención sincera es la que puede descubrir la vacuna contra el COVID-19. Una persona que no tenga una intención sincera, que esté pensando cuántos millones de dólares va a cobrar por la vacuna, esa persona no la va a obtener. Entonces, cuando una persona no tiene agenda oculta, cuando una persona no está calculando qué es lo que voy a recibir por lo que estoy haciendo, es cuando la persona conecta con las luces superiores de la frente de Arihampin. La paradoja es que cuando una persona se saca del medio y deja de hacer cálculos de qué le toca, obtiene todo lo bueno de Malhut. O sea, cuando ya por fin yo me saco del medio y dejo de hacer cálculos con lo que doy, ahí es cuando realmente voy a empezar a conectar, o la persona va a empezar a conectar con lo bueno de este mundo, con la bendición de este mundo. Lo único que brilla de Arihampin hacia adelante es buena voluntad. Lo mismo ocurre con Zeirampin, brilla hacia adelante, o sea, hacia Nukba, o sea, hacia Malhut. Lo que esto asemeja es que la luz desciende como si fuera una cascada hacia adelante
y hacia abajo. Ahora, la movilidad en Nukba depende en sí de la buena voluntad de Zeirampin. Por eso hay personas en este mundo que no reciben nada de sus esfuerzos. El ser humano debe entender que el único lugar donde tiene control y capacidad de acción es en su propia emoción. Lo único que los seres humanos podemos controlar es la emoción con la cual hacemos o no hacemos las cosas. Cuando la emoción está entera, el mundo físico actúa solito. Las personas que luchan y luchan y luchan y obtienen poco o no obtienen nada es porque no tienen orden en sus emociones. Para explicarlo mejor, después de la promesa de verdad, el cuerpo de ella, que es Nukba, está completo. Es decir, una promesa verdadera hace que todas las 7 subsefirot estén completas. Cuando estas 3 luces superiores, las de la frente de Arihampin, descienden, sus 3 sefirot superiores, al estar completas, ascienden, quedan a la misma altura y quedan cara a cara. O sea, es cuando el mundo de Malhut, por afinidad de forma, está igual a Keter. O sea, es subir Malhut a Keter. Esto es lo que nos está diciendo acá el Zohar, que al completar todo el proceso de descenso de luz, es como si jaláramos a Keter a estar arriba, perdón, jaláramos a Malhut, a nuestro mundo físico, y lo pusiéramos al mismo nivel de Keter. Y eso se llama afinidad de forma. O sea, solo lo que está a la misma igualdad de forma, esto es un concepto del Zohar, no es un concepto literal, solo lo que está a la misma igualdad de forma puede copular. En el árbol de la vida, si nosotros miramos el árbol de la vida, Malhut está mucho más abajo de Seirampin, por ser un mundo de consecuencia, no un mundo de causa. Cosa diferente fuera si nosotros eleváramos a Malhut a Seirampin. Y aquí hago una aclaración. Cuando la Biblia habla de cielo, el cielo es Seirampin. Cuando la Biblia habla de la tierra, se refiere a Malhut. Hacer un voto o una promesa verdadera hace que ambos mundos se pongan cara a cara. Quien hace un voto o una promesa y es verdadera y está entera, hace que Malhut suba a los mundos superiores. Y cuando esto ocurre, hay una radiancia que sale de Zeirampin a la altura del cerebro de Zeirampin. Y ahora esta radiancia, en lugar de mirar hacia abajo, puede mirar cara a nuestro mundo, al mundo de Malhut. En síntesis, por esto no importa qué es lo que la persona dice. Cuando el cuerpo está, aquí hay que hacer esto de las promesas es muy bonito estudiarlo porque ahí es cuando uno se da cuenta que en verdad lo que una persona diga es lo de menos. Hay personas que hablan mucho, dicen mucho, pero su propio cuerpo les muestra cuán desconectados están del mundo espiritual o de su propio intelecto. El cuerpo manda señales cuando una persona está mintiendo, cuando una persona está, por ejemplo, haciendo un voto mentiroso o una promesa mentirosa. Hay personas que, por ejemplo, digamos, prometen pagar un dinero o prometen hacer algo por alguien. Hay personas que sudan, no miran a los ojos, esconden las manos, cruzan los brazos, no tienen potencia en la voz, en lo que dicen. Muchas expresiones físicas son las manifestaciones de los intelectos y pueden ser la llave para saber cuando una persona está haciendo una promesa de verdad o cuando no. Hay gente que no es capaz, por ejemplo, de estarse totalmente quieta, todo el tiempo están temblando, moviéndose, y eso habla de como algún tipo de desbalance interno. Después de esta explicación, ya vamos a cerrar estos comentarios. Nosotros estamos ante la imperiosa necesidad de nivelar los mundos. O sea, toda esta explicación es porque es importante entender l- que la situación actual del mundo obedece a un profundo desbalance espiritual del propio mundo y necesitamos nivelar los mundos. Necesitamos que el principio masculino y el principio femenino estén a la misma altura.
Y esa es la paradoja, es que una porción de la Torah que empieza diciendo que, que la palabra de una mujer, entre comillas, no vale, la conclusión es que el principio masculino y el principio femenino deben y necesitan estar a la misma altura. Y esto es como para los hombres. La pregunta sería, ¿cómo perciben hoy los hombres a las mujeres? Porque de eso depende el nivel espiritual de un hombre. O sea, ahí el hombre ve a la mujer a su mismo nivel, o el hombre piensa que la mujer es como su pequeña empleada doméstica. Y en eso, pues lamentablemente, todos los chistes machistas, todo el a la cocina y todo este tema de redes sociales, pues también revela el tema de sexualizar a la mujer, de estar viendo imágenes indebidas, el hecho de estar promoviéndolas, de hacer comentarios obscenos en redes sociales, cuando eres padre, tienes hijos o hijas, peor aún, te está mostrando cuál es el nivel espiritual que tú tienes. Y una de las cosas que nos debería dejar esta porción, mínimamente, es empezar a ver a las mujeres como igual, no ni más ni menos, tratarlas con un respeto y una veneración adecuada. Yo ya lo he dicho en otros comentarios, que hay hombres que todo el tiempo están culpando a las mujeres de todo, que van contra la mujer siempre, no quieren que la mujer de la casa opine, no quieren sino que la mujer esté haciendo oficio y cocinando. Y si la mujer habla, todo es no, pues eso habla del nivel espiritual del hombre. La energía de esta porción es para eso, para que el hombre abandone patrones de machismo. Y lo otro es buscar la elevación. Y buscar la elevación debe tener un propósito superior a elevarse. Yo no estoy en Kabbalah para llenarme de conocimiento, para una persona no está en Kabbalah para llenarse de conocimiento, de intelectualidad espiritual. La elevación debe tener una causa diferente, a irse. Por eso muchas personas elevan su conciencia con meditación o con plantas de poder, entre comillas, o con drogas. Y la meditación solo sirve como un placebo temporal, o la droga sirve como un placebo temporal, solo para ellos. Y su propio estado de paz sin contar con nadie más. O sea, la persona que solamente quiere su propia paz, su propio bienestar espiritual, su propia elevación y tal vez inclusive presumirle a los demás de cuán elevado es espiritualmente, que eso también de eso también hay mucho, de la pose de superioridad espiritual o de soberbia espiritual, incluso la propia religión lo hace. Nosotros tenemos la gracia de Dios y ellos son los seres del mundo, no sé qué, si sé más. No generamos sino división y soberbia. El propósito de elevarse a mundos superiores es traer luz a este mundo, o sea, traer luz a los demás. Si no, todo lo que se haga no pasa de ser otra droga para la mente. O sea, y en eso hay mucha gente que, por ejemplo, medita, está en paz un día, 2 días y otra vez vuelve a estar en caos y necesita otra vez otro plan de meditación. O sea, la meditación también puede funcionar como una droga egoísta, igual que las drogas. Lo peor es que no se es capaz de llevar esa meditación el resto del tiempo que no se está meditando o que no se está en la iglesia. O sea, si la persona no es capaz de llevar la cábala a los días de la semana, pues no está haciendo mucho, la verdad. Está haciendo el mismo patrón de una persona religiosa. Entonces la pregunta es, ¿desde qué lugar somos seres espirituales? ¿Somos desde el lugar del parásito que solo quiere tomar luz y fortalecerse solo? ¿O desde el principio del que agrega poder a la gente? Repito la pregunta. ¿Desde qué lugar somos espirituales? Número uno, ¿desde el lugar del parásito que solo quiere tomar luz y fortalecerse solo? O dos, desde el principio del que agrega poder a la gente. Lo otro es que se nos viene ya un tiempo cercano al mes de Libra. Ya estamos cerquita, cerquita al signo de Libra.
Y es el momento de empezar a recordar las promesas para rectificar o ratificar. Muchas personas en la vida, los bloqueos que tienen, las situaciones negativas que tienen, es por promesas que hicieron. Y las promesas ya vimos que son luz. Entonces está, por ejemplo, la persona que le prometió a su noviecito a los 15 años o a su noviecita a los 15 años, yo te voy a amar toda la vida, te voy a amar para siempre. Y después se está preguntando por qué no ha podido con su vida emocional, por qué las cosas no le salen, por qué hay tanto tropiezo en su vida amorosa, porque dejó una promesa en el pasado y esa promesa está activa. Una persona que promete, por ejemplo, en un negocio, pagar un dinero y no lo paga y cree que se salió con la suya, o una persona que está arriendo, viviendo en un sitio y se va sin pagar y cree que ya ganó porque se fue sin pagar. Hay gente que se queda viviendo años en una propiedad y no pagan el arriendo y creen que se van y ya, que hicieron la trampa. Y después se sorprenden porque les va mal económicamente, porque el COVID les quitó su negocio, porque la gente es así. La gente después se sorprende porque les estalla todo en la cara de repente. La pregunta es, ¿en dónde la vida te la tiene jurada? ¿En qué parte de tu vida la vida te la tiene jurada? Porque si haces un voto correcto, si haces una promesa correcta, la luz que desciende hace disipar cualquier juicio. Lo más seguro es que los palos que la persona tiene en su vida sea porque hizo promesas incorrectas. Y yo cierro estos comentarios porque lo que viene ahora es empezar a analizar, a hacer una lista de cuáles fueron las promesas que la persona hizo en la vida y por ahí entender por qué como que nada sale. Agradezco la atención prestada, que Hashem les dé refuah shelema, parnasá, atzlajá, que tengan una semana llena de bendiciones y mucha alegría. Shalom.